En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, el Evangelio de San Juan que acabo de leer, nos da la oportunidad no solo de meditar una vez más, de reafirmar una vez más nuestra fe en la divinidad de Cristo. Es evidente, y de hecho dice el texto que querían matarle porque era manifiesto para todos que Él se estaba haciendo igual a Dios, sino de otra cosa también. Además de proclamar la existencia de la vida eterna, nuestro Señor habla del juicio. Voy a volver a leer este fragmento, que es el penúltimo de los fragmentos que he leído del Evangelio de hoy. Viene la hora, dice Jesús, en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Es cada vez más frecuente escuchar sacerdotes, obispos, bien intencionados seguramente, con muy mala formación teológica, que proclaman con toda tranquilidad y sin que les pase nada una grave herejía. La grave herejía es decir que todo el mundo se salva porque como Dios es tan bueno, no puede condenar a nadie. Dios no condena a nadie, ni permite que nadie se condene a sí mismo. Todo el mundo se salva. Allí, según estos clérigos, y repito, no solo sacerdotes, allí en el cielo están juntitos la Madre Teresa con Hitler, y Stalin con el Padre Pío, todos en amor y armonía. Allí está Judas con San Pedro, es decir, allí está la Santísima Virgen María junto con la más pecadora de las mujeres, todos juntitos. Están negando, al decir esto, aquellas palabras explícitas de Cristo, no solamente estas, sino esa otra parábola del reino donde el Señor dice: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, pondrá a unos a su derecha y le dirá: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y ellos contestarán diciendo: ¿cuándo? Y Jesús dirá: cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y añade: id malditos de mi Padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. ¿Cuándo? Cuando no lo has hecho al más pequeño, a mí has dejado de hacerlo.
es continua. La enseñanza de Jesús no es un hecho aislado que algunos dicen que se inventaban cosas los evangelistas, sino que es continua, permea transversalmente todo el Evangelio. No solo la existencia de la vida eterna, sino la existencia de una vida eterna diferente, unos en el cielo y los otros en el infierno. Dicen, y creo que tienen razón, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está claro en el Evangelio. Y sin embargo se obstinan. Según estos supermisericordiosos, Jesucristo no tenía misericordia. Según estos supermisericordiosos que se presentan como más misericordiosos que Jesús, Jesucristo no tenía misericordia porque Jesús, según ellos, era una persona sin corazón, debido a que repetía que unos iban a ir al infierno porque no habían vivido el mandamiento del amor. Ellos se presentan como más misericordiosos que Jesucristo, no solo como más sabios que Jesucristo, porque dicen que Jesucristo no sabía de tantas cosas en aquella época tan antigua, hace 2000 años, fíjate, en aquella época, ¿qué iban a saber aquellos hombres tan ignorantes? ¿Qué iban a saber? Y en cambio ahora somos todos muy sabios, muy listos, ahora somos maravillosos, la época más sabia de toda la historia de la humanidad. Jesucristo, pobrecito, un anticuado, ¿qué va a saber Jesucristo? Pero no solamente tratan a Jesús de ignorante, sino que le tratan de malvado. Acusan al Señor de no tener misericordia. Ellos sí que son, estos sacerdotes, ellos sí que son misericordiosos y no Jesucristo que habla del infierno. ¿Cuántas blasfemias tenemos que aguantar? ¿Cuántas blasfemias tiene que aguantar el Señor? Pronunciadas desde los púlpitos, pronunciadas desde los sitios donde deberían de ser pronunciadas sus palabras y no las palabras del demonio. Porque ¿qué otra cosa quiere el demonio? Que el hombre deje de creer en su existencia. ¿Qué otra cosa quiere el demonio? Que el hombre piense que puede hacer todo el mal que quiera, porque no habrá juicio, no habrá condena, porque el infierno no existe. Estos súper misericordiosos que blasfeman contra Cristo, que consideran que Cristo es un malvado porque no tiene la misericordia que ellos tienen, estos súper misericordiosos son los grandes portavoces del demonio. Se frota el demonio las manos cada vez que oye una homilía diciendo estas cosas. El Señor es rico en misericordia. El Antiguo Testamento dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. El Señor es rico en misericordia, es el Dios de la misericordia. Pero este Dios de la misericordia, que se hace hombre por misericordia, dice claramente: la medida que use la usarán contigo. Tendrán misericordia aquellos que han tenido misericordia. Si no has sabido escuchar el llanto de tus hermanos, si al contrario les has hecho llorar y sufrir, habrás muerto en pecado. O quizá te has arrepentido en el último minuto y eso podrá salvarte no sé con cuánto tiempo en el purgatorio. Pero si has muerto en pecado, te va a ocurrir exactamente esto que dice el Señor. Ay de los curas súper misericordiosos que seguramente que cuando tengan que leer el Evangelio de hoy omitirán estas palabras porque empezará a girarles la cabeza como la niña de la película aquella del exorcista cuando veía el agua bendita. Pero estas son las palabras de Cristo. Y dice, vuelvo a repetir, viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Pidamos al Señor que nos ayude a no cometer nunca un pecado. Pero si pecamos, lo dice San Juan en su primera carta, si pecamos, sabemos lo que tenemos que hacer: pedir misericordia. Nadie que pida misericordia se encontrará con el rostro de Dios girado.
Todo el que pida misericordia se encontrará con el abrazo del Padre, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Pero hace falta que el pecador se convierta. Hace falta reconocer los pecados y pedir misericordia. Que así sea.